Con el permiso de la presidencia, señora secretaria, licenciada Rosario Robles, México presume incorrectamente tener una gran tradición y experiencia en materia de desarrollo social. Desde la década de los 80, los gobiernos federales han concentrado buena cantidad de recursos públicos en políticas que buscan combatir la pobreza y la desigualdad social. A través de programas que brinden ayuda a la gente en alimentación, vivienda, educación y seguridad social. Sin embargo, a pesar de que este tipo de programas llevan en la práctica más de 30 años, parece que no hay aprendizajes al respecto de los errores cometidos en el pasado, ya que las cifras demuestran que la ejecución de las políticas en materia de desarrollo social no han sido eficientes y por ende los niveles de desigualdad y pobreza en México han ido en aumento. De acuerdo al informe El combate a la pobreza y campaña contra el hambre del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM de abril del 2013, en los últimos 42 años, el gasto gubernamental en el combate a la pobreza se incrementó en un 96%, lo que arroja como resultado que se han invertido 36.366.000 pesos en este periodo en cada persona en situación de pobreza, si se acumularan dichos años. Sin embargo, la situación del caso mexicano no ha cambiado. Lo anterior en virtud de que en el ramo 20 para el 2013, de acuerdo al decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal, contó con una asignación original por 95.251.8 millones de pesos, mientras para el ejercicio fiscal 2014 se tiene contemplado un gasto de poco más de 111.000 millones de pesos. Con esto se puede observar que la tendencia del gasto social por combate del gobierno federal en el rubro de la disminución de pobreza es a la alza. Es decir, año con año se están otorgando mayores presupuestos en el combate a esta condición social que presenta por lo menos la mitad de la población mexicana y los niveles de pobreza van a la alza. Por lo tanto, resulta oportuno preguntar a usted, ¿por qué los mexicanos y mexicanas debemos de creer que ahora sí prospera y la cruzada el hambre serán exitosos, si sus homólogos por más de 20 años no han logrado reducir significativamente la pobreza en el país? ¿Qué errores cometidos en el pasado en la implementación de este tipo de programas han tomado en cuenta para asegurar de no fracasar? Si el país está teniendo un crecimiento económico tan bajo, de alrededor de 1.6%, ¿qué hará usted al frente de la Secretaría para reducir los niveles de pobreza en el país eficazmente frente a este problema en crecimiento? ¿Cree que la desigualdad social y la pobreza se reduce aumentando la gasolina y el diésel, elementos que ocasionan el aumento en productos de la canasta básica alimentaria? ¿O acaso el aumento en el precio de estos productos no impactarán en el bolsillo de los que menos tienen? ¿Qué acciones diferentes llevarán a cabo para asegurar que el gasto en este rubro sea realmente efectivo y eficiente? La secretaria Rosario Robles dará respuesta hasta por 4 minutos. Muchas gracias,
por sus preguntas, señor senador Monreal. Primero, quisiera decirle que de los países de la OCDE somos los que menos invertimos en gasto social. Y esto es algo importante. Es cierto que han venido creciendo de manera importante el gasto en materia social y particularmente en transferencias monetarias, hay que decirlo. Y no se han modificado, y lo reitero, la cifra de la pobreza. Seguimos teniendo 52 millones hace 30 años, 53 millones 30 años después. Y eso es lo que obliga a la reflexión, no solo del Ejecutivo Federal, porque se trata de una política de Estado. Cuando hablamos del combate a la pobreza y a la desigualdad, estamos hablando de los 3 niveles de gobierno. Estamos hablando de las decisiones que toma el Congreso de la Unión en materia presupuestal y de reformas. Y estamos hablando de una estrategia que por fin se plantea ir más allá de la contención. La contención ha sido importante. Sin esas transferencias monetarias, estos pobres serían todavía más pobres de lo que actualmente son. Probablemente la cifra no se modificaría de manera muy significativa, pero sí estaríamos hablando de una pobreza extrema de un mayor número de mexicanos. Han tenido en ese sentido el papel de contener, pero como usted bien lo señala y coincidimos, esto no es suficiente. Y por eso es que se planteó, y lo planteó el presidente Enrique Peña Nieto, que si no sentábamos las bases para un crecimiento económico, no íbamos a modificar estas condiciones de pobreza. Íbamos a seguir en la misma dinámica, y por ello se propusieron, y estas reformas fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, las reformas transformadoras que sienten las bases para este mayor crecimiento económico, que no dan frutos en el corto plazo, pero que sí se calcula ya en el próximo año estemos creciendo, y lo dijo el presidente ahora en Nueva York, al 3.7%, y de ahí en una línea ascendente que nos permita mejorar también las condiciones de pobreza en el país. Sin este crecimiento económico, sin trabajar en la política económica, no se puede incidir de manera frontal en la línea de la pobreza. Pero al mismo tiempo es que nos planteamos este rediseño de las políticas sociales, justamente despertando la vocación productiva y dando una salida productiva a los programas de transferencias monetarias. Es un debate que se da en México y que se da en el mundo entero. Los países que tienen transferencias monetarias se preguntan por qué, si invertimos en estas transferencias, no logramos sacar a la gente de la pobreza. Y este debate en el que nosotros hemos participado como país nos lleva a plantear que si no damos esta salida productiva, si no entendemos a la transferencia monetaria como algo temporal mientras se construyen las capacidades y las habilidades para tener esta posibilidad productiva, realmente no estaremos modificando la condición de la pobreza. Y es la apuesta que estamos haciendo con Prospera al plantear su vinculación con lo productivo, con lo financiero, con el empleo y con la formalidad. Quiero tomarme unos segundos más para decirle que parte de las reformas estructurales que se han aprobado, y particularmente usted señalaba aquí algunos aumentos que han deteriorado, según su punto de vista, la condición de las familias mexicanas. Yo quiero decirle algo muy importante. El que no hubiera un IVA a alimentos y medicinas protegió a 53 millones de mexicanos. El que no hubiera un IVA a alimentos y medicinas permitió que 14 millones de mexicanos no cayeran por debajo de la línea de la pobreza, porque se hubiera impactado automáticamente su capacidad adquisitiva, su ingreso y en consecuencia
hubieran caído por debajo de la línea de bienestar. Así es que el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, hizo una propuesta que protegió precisamente en su capacidad adquisitiva a la inmensa mayoría de los mexicanos, independientemente de otras medidas de política económica que subsidian a los que tienen auto, no a los pobres de este país. Acá se trató de tomar decisiones que protegieran justamente a los más pobres, que es la inmensa mayoría de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Puede hacer un comentario el senador David Monreal hasta por 2 minutos. Qué bueno, señora secretaria, que reconoce que no podrá erradicarse la pobreza si no hay crecimiento económico. Y vale la pena recordar que cuando este gobierno asume la responsabilidad de conducción, prometió a los mexicanos un crecimiento económico de 5 puntos de su Producto Interno Bruto. Y al cierre de ya casi este segundo año, tiene solo un crecimiento del 1.6. Yo, igual que usted, creo que si no hay crecimiento económico, poco resultado habrá de verse. Y esto me lleva a una segunda reflexión. Me parece que es necesario que las cámaras, particularmente la de diputados, ahora con motivo del paquete económico, pueda revisar a profundidad para reorientar el gasto público y pueda impulsar los sectores productivos y las actividades que permitan medianamente visualizar un crecimiento que le dé tranquilidad al empresariado, que le dé tranquilidad a los mexicanos. Porque hoy lo que yo observo es un gran descontento en el abandono al campo mexicano. Lo que yo observo es un crecimiento desfasado y sin control en la pobreza. Y lo que yo observo es una parálisis económica que ya más del 90% del empresariado nacional, según algunas mediciones, dicen que fue una mala reforma. Solo le expreso parte del sentimiento de muchos mexicanos. Y seguramente hay necesidad de buscar una conciliación social. Si no es con un gran pacto social, con un gran acuerdo, lejos de buscar excluir, eliminar, es buscar la conciliación social en beneficio de nuestro país. Es cuanto. Gracias, senador. Le corresponde